Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar un nuevo jueves para poder seguir aprendiendo del Señor. Espero que usted esté bien. Aquí en Texas estamos pasando por una ola de calor muy fuerte, muy fuerte. Uno medio sale a la calle o hace algo y está insoportable el calor. Así que para los que están aquí en Texas, les recomiendo que se cuiden mucho, ¿verdad? También con los niños. Mire, antes de comenzar, pues darle gracias al Señor porque este día, hoy 15 de junio, es el día que la iglesia, tanto en Antiguo como aquí en Texas, nos permite el Señor llegar a un año más. En El Salvador, en Antiguo, la iglesia hoy, el Señor permite 31 años y aquí permite 7. El Señor ha sido, es y será fiel. Y mi deseo como ministro aquí es que el Señor sea propicio, se cumpla para lo que nos ha levantado, para que lo que nos ha mandado, que podamos serle fiel a Él en todas las cosas. Así que no queda más que agradecerle al Señor su misericordia, su fidelidad sobre nuestras vidas. Vamos a orar para poder empezar. Padre, te damos gracias porque una vez más nos permite, Señor, poder reunirnos para poder aprender de tu palabra. Padre, bendice tu enseñanza, lo que quieres traer a nuestras vidas. Asimismo pedimos por las peticiones, Señor, que hay en tu iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pedimos por la salud de nuestra hermana Sara Lilian de Varilla, Angie Flores, Levi Cepeda, Omar Baires, Edgar Donado, Blanca González, Karen Alberto. Padre, pon tu mano de salud sobre sus vidas. Asimismo, por las peticiones especiales en la vida de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Ingrid Vázquez, Jackie de Donado, por la petición especial de la familia Rodas Parada, por la familia Hernández Flores. Señor, bendice. Señor, asimismo te pido por cada uno de mi familia, Padre, por mis padres, por mi hermana, Señor, por mi cuñado, por mis sobrinos. Padre, que tú los bendigas, así como bendigas a cada una de las familias de tus hijos. Señor, pedimos por nuestro pastor general, gracias por llevarlo con paz, con bendición, sin ninguna novedad, Señor, de regreso a casa. Y te pido también por cada uno de los pastores de la misión, Señor, por el pastor Don, su esposa y la congregación. Gracias, Padre. Y asimismo pedimos por la vida de nuestro hermano Fernando Villatoro y de su familia, que tú los guardes, seas propicio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Este día vamos a estudiar el libro, el capítulo 6. Venimos hablando, permítame, déjeme ver cómo vamos. Sí, Amós 6. Estamos en el libro de Amós 6. Y eso es lo que vamos a ver este día. En el último veíamos Amós 5. Amós 5. Déjame ver. Ya me estaba confundiendo, ya estaba poniendo, ya le iba a decir Oseas. Amós 6, del 1 al 14. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude este día, poder cubrir el capítulo 6 y el capítulo 7. Dice la palabra del Señor, Amós 6, del 1 en adelante. Vamos a leer del 1 al 8 para ir avanzando. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria.
los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a Gran Amat. Descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la casa de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto en ella hay. El tema de que abarca el capítulo 6 del libro de Amós es el fin de una sociedad materialista. Mire, muchos hablan y dicen que este país, que Estados Unidos, es una sociedad materialista. Y déjeme decirle algo, no solo Estados Unidos, todo el mundo. No importa en qué parte nosotros vivamos del mundo, no importa si vivimos en alguna parte de Latinoamérica. Nos hemos vuelto materialistas. Es más importante lo material. Y muchas veces no nos importa pasar por encima de los demás con el fin de que yo no voy a perder, sino que siempre voy a estar mejor que los demás. Esto puede hacer de que engañe, esto puede hacer que pague mal, esto puede ser de un montón de situaciones. Pero fíjese que de aquí al 1 al 8, lo que Amós dice es que los soberbios serán los primeros en sufrir. Y podríamos creer que esta es una continuación del capítulo 5, en donde se une un tercer sermón, ¿verdad? Y algunos creen también de que sería que Amós no escribió el capítulo 6, pues se refiere a Sión en vez de Jerusalén, pero algunos olvidan que los profetas suelen ver al pueblo israelita como un solo pueblo. ¿Por qué? Porque en este tiempo el reino estaba dividido, el reino del norte y el reino del sur. Y entonces los profetas anhelaban ver a Israel unido como una sola nación, como fue antes o cuando estuvo todavía el gobierno de Salomón. Y dice el versículo 1 del capítulo 6, ay de los reposados en Sión. Esto está hablando a toda la nación, ¿verdad? Indica que los hebreos están convencidos de que nada les puede pasar y que van a vivir para siempre en un pequeño país al lado del mar Mediterráneo. Qué confiado estaba Israel, creyendo que aún haber dejado a Dios, ¿en qué sentido? En que habían mezclado la idolatría, en que se habían convertido en una nación cruel con sus mismos hermanos, a los cuales oprimían, a los cuales los ricos se valían de los pobres. Entonces, ¿qué estaba pasando? Israel estaba copiando lo que se hacía en las otras naciones. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque estaban quebrantando el pacto de la palabra, en el cual todos, o en este caso el rico, debía de cuidar al pobre, no podía de valerse de él. Entonces, Amós sabe que esto no va a durar, que esto no va a ser para siempre, y por eso menciona 3 ciudades que van a ser conquistadas muy pronto por Asiria, como ilustración de la suerte que espera a Samaria y probablemente a Jerusalén. En el 2 dice, pasad a Calne y mirad, y de allí id a la Gran Amat. Calne y Amat eran 2 ciudades ubicadas a unos 180 kilómetros al norte de Damasco, ¿verdad? Lo que es Siria. La una cayó, Calne, en el año 738 y la otra en el año
720 antes de Cristo. Gad, una de las 5 ciudades filisteas, cayó en el 711. Pero aquí lo importante no son las fechas, ¿sí? Sino que ninguna de estas 3 ciudades pudo resistir las fuerzas armadas de Asiria. No importa la fecha, ¿qué importa? Que la profecía que se dio contra estas ciudades se cumplió. Lo que habló el profeta Amós vino a darse. Eso es lo importante. En el 6.3 dice, oiga lo que dice Amós 6.3: oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Describe a los samaritanos tan seguros en su ciudad fortaleza que ni siquiera imaginaban que un día de calamidad se les acercaba. Sin embargo, la injusticia, la irresponsabilidad atraen al imperio de la violencia como el imán atrae al hierro. Así como ellos fueron injustos e irresponsables, hubo un reino, un imperio mejor dicho, los asirios, que fueron atraídos hacia eso. Entonces, el poseer mucho dinero siempre da una sensación falsa de seguridad. ¿Es malo tener dinero? No, no es malo tener dinero. El problema es creer que el dinero me va a dar a mí seguridad y dejando a un lado a Dios. Porque si yo confío en el Señor, no importa lo que tenga. Pablo decía, el apóstol Pablo decía, he aprendido a vivir en escasez. Cuando no tengo nada, dependo de Dios. Pero también he aprendido a vivir en opulencia o en abundancia. Significa que no se había olvidado depender de Dios sin importar la cantidad de lo que tuviera. Entonces era fácil decir que esto no iba a pasar en este lugar o que nunca se ha sufrido un accidente. ¿Quién de nosotros cree que no nos va a pasar algo malo? ¿Quién de nosotros cree que no nos puede acontecer algo? Y por lo tal, muchas veces decimos, no me voy a preocupar con estas cosas. Amén. Entonces, nuestra confianza no es en lo que tenemos. Nuestra confianza es que el Señor está y estará con nosotros en cualquiera que sea la situación. Pero oiga lo que dice el versículo, vamos a leer del 4 al 6. Y oiga la descripción que hace Amós con respecto a cómo se comportaban los mismos israelitas. Oiga, es que extraer, dice 6:4 al 6. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Fíjese que aquí en el versículo 6 describe la falta total de compasión de los ricos hacia los pobres con sus cargas tan pesadas. Por lo cual Amós no pudo ocultar su enojo al ver a los que tomaban vino en grandes copas mientras sus compatriotas morían de hambre frente a las puertas de sus palacios. Es que mire, cuando uno deja de lado al Señor, no importa seamos creyentes o no, pero ahora voy a hablar con respecto a los que son creyentes. Cuando yo me alejo del Señor, cuando lo de este mundo me envuelve más y tengo la necesidad, tarde o temprano me voy a comportar como los del mundo. Tarde o temprano voy a mentir. Tarde o temprano me va a importar poco ayudar al que necesita. Ellos estaban viendo que los pobres de su ciudad estaban muriendo. Oiga, miren la situación en que estaba y ellos estaban tomando vino. Entonces, los versículos del 4 al 6 son una descripción gráfica de la vida lujosa de la alta sociedad de Jerusalén y de Samaria. ¿Por qué? Porque a la gente de esta clase no les importaba nada de lo que pasaba en las familias de sus vecinos, aún hasta en las de sus propios familiares.
si su familiar estaba en bancarrota, si su familiar tenía una necesidad, ellos no iban a tomar de su dinero, de su riqueza, para poder ayudar aún a su propia sangre. Podían ser afectados por alguna enfermedad grave, por fracasos en el matrimonio, por la rebeldía de sus hijos o por la quiebra en sus negocios. Y esta clase de gente vivía su vida de una manera egoísta, sin preocuparse por nadie, excepto por ellos mismos. Entonces, recuerde algo, no solamente los pobres sufren, ¿verdad? Y hay que tener algo, debemos de tener esa compasión por aquellos que están en necesidad, si es que en verdad somos cristianos. Entonces, el único futuro que Amós puede ver para una sociedad tan corrompida es que sus líderes irán a la cabeza del triste desfile de cautivos, marchando a un lugar desconocido de cautiverio. Oiga, Amós 6:7, oiga lo que dice. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad. ¿Quiénes iban a ir al principio? Estos que no habían sido compasivos, estos que habían oprimido a su mismo pueblo, estos que se habían valido de aquel que tenía necesidad, estos que le habían robado al que tenía poco. Dice, por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Entonces, empleando lenguaje fuerte, el profeta dice que el mismo Dios ha jurado la destrucción de un pueblo tan ciego al sufrimiento de sus prójimos. En lugar de defender a Samaria, Dios va a entregar al enemigo la ciudad y a todos los que viven en ella. ¿Por qué? Porque aquella clase que dominaba no iban a disfrutar de los tesoros robados a los pobres y a los desvalidos. Amén. Y vemos que esto se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Ahora la pregunta es, nosotros como creyentes no nos podemos comportar de esa manera. No puede ser posible que nosotros nos valgamos de aquellos aún dentro del pueblo de Dios. Hermanos, miren, una cantidad de situaciones en las cuales aún gente que llega a iglesias, y eso hay que tener mucho cuidado, Pero miren, si uno afuera puede ser estafado, ¿quién dice que adentro no corremos el riesgo? Oiga, y lo digo con una tristeza muy grande, aún dentro de las iglesias de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, fíjese que como un subpunto dentro de este versículo, de este capítulo 6, hay un alto precio por el pecado. Y vamos a leer Amós 6 del 9 al 11. Vamos a leer ahorita 3 versículos. El alto precio del pecado. Es que miren, hermanos, dice que la paga del pecado es muerte, no es otra cosa. Le voy a poner un ejemplo. Muchas veces como creyentes nos han dicho que podemos pecar lo que nos ronque la gana porque el Señor nos justificó. Dicen muchos que el Señor allá en la cruz murió por nuestros pecados y aún por los que nosotros vamos a cometer. No, hermanos, no es cierto. Él pagó el precio por nuestros pecados, pero en el momento en que nosotros recibimos la salvación, amén, en el momento en que nosotros recibimos la salvación, tiene que haber una regeneración en nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto cuando hablo de las consecuencias o que la paga del pecado es muerte? Muchas personas han fumado toda su vida y se han dañado sus pulmones. Otros han bebido en exceso y se han hecho cirrosis en el hígado. Y hay consecuencias de eso. Ahora, sí creo que el Señor puede sanar y restaurar pulmones. Sí creo que el Señor puede restaurar y sanar hígados. Pero muchas veces quisiéramos que el Señor
venga y nos sane cuando nosotros hemos destruido nuestro cuerpo con conocimiento o sin conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, debemos recordarnos que lo más importante en nuestras vidas es la salvación de nuestras almas. ¿Por qué razón? Porque este cuerpo que va envejeciendo y se va degradando, un día el Señor lo va a transformar. Esa es la esperanza de gloria que tenemos. Que mientras nuestro interior va rejuveneciendo, nuestro exterior va decayendo. Pero la esperanza de gloria es que un día vamos a ser transformados y este cuerpo corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Entonces dice, oiga, hay precios altos por el pecado. Es que mire, al que más ama, más se le va a exigir. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces quiero aterrizar la idea. Ahora que usted es hijo de Dios y que es creyente, si usted peca, se nos demanda más. No es que vamos a salir librados. No, hay juicios de parte de Dios. Entonces dice, oiga lo que dice del 9 al 11. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Está hablando después de haber sido llevados en cautiverio, ¿verdad? Y oiga lo que dice el 10. Y un pariente lo quemará para de casa y dirá al que está en los rincones de la casa, ¿hay alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras. ¿Qué está hablando? ¿Qué es hendiduras? Hoyos o rajaduras, la casa mayor, y la casa menor con aberturas. Está hablando de que el Señor iba a mandar un terremoto. Entonces, los versículos del 9 al 11 describen una epidemia universal que va a acompañar el sitio de la ciudad. Epidemia porque habla de que va a traer muerte. Debido a la situación militar, los habitantes no tendrán otro recurso que el sacar los cadáveres, oiga lo que está diciendo, y quemarlos en la plaza pública. Se lo vuelvo a leer otra vez, Amós 6:9. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en casa, morirán los 10. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que está en los rincones de la casa, ¿hay alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá que él calla porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Entonces, en voz baja, uno que tiene esta tarea tan desagradable, probablemente un pariente de los muertos, pregunta a un sobreviviente, ¿de qué? Del terremoto. Si hay más cadáveres adentro. Entonces, increíble, ¿verdad? Pero les estaba diciendo a Amós, a Israel, ustedes están haciendo esto y ya han pecado contra Jehová. Y oiga, y todo esto se cumplió, quiere decir que no obedecieron. Lo mismo pasó cuando va Jonás allá a predicarle a Nínive. ¿Qué sucedió? Se arrepintieron y el juicio se detuvo, pero 100 años después Nínive fue destruido. ¿Por qué? Porque se olvidaron de aquello y eso lo vimos en el profeta Nahum, que Nínive fue destruido. Entonces, esto de que, bueno, dice en el versículo 10, no, y dirá que él calla porque no podemos mencionar el nombre de Jehová, habla o demuestra que ellos tenían creencias supersticiosas y que temían a esto. Como decir, no, gracias a Jehová, ¿verdad? Le acorta la conversación. Oiga, no, si le voy a dar la idea, si preguntaban, ¿hay alguien más muerto? No, gracias a Dios, como decimos nosotros. No, dice, no diga gracias a Dios. Porque el Señor estaba pasando cuentas, ¿verdad? Porque teme que aún la mención del nombre personal de Dios podría causar más maldición sobre la ciudad. Entonces reconoce
que todo ha ocurrido como juicio bien merecido de Dios y que cosas aún peores les pueden pasar. Entonces se ve que además de la guerra, vendría un terremoto como otro aspecto del juicio final sobre Samaria. Todo será destruido, tanto las casas mayores como las menores. Fíjese que al comenzar este párrafo en el versículo 8 se indica el orgullo de los dirigentes, orgullo basado en los palacios que ellos han construido con el sudor de los pobres. Jehová, dice Amós 6:8, Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abominó la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios. ¿Por qué aborrecía los palacios? Porque los palacios habían sido construidos con el sudor de los pobres y no se les había pagado lo que tenía que pagárseles. Amén. Y dice el versículo 12, sigamos adelante para avanzar en el tiempo. 12. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Mire, en aquella época los caballos no llevaban herraduras cuando estos eran dedicados al trabajo en el campo. Se les ponía las herraduras más que todo cuando andaban en la ciudad donde estaba todo, ¿cómo se llama? Tal vez empedrado, o no puedo decir que si había como un tipo de, habían algunos que eran calles y eran de piedras, ¿verdad? Pero el caballo que era ocupado en la agricultura no se le ponía herradura. Por eso ningún agricultor abusaría de sus animales de trabajo de esta semana. Por eso, oiga, ¿correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis convertido vosotros el juicio en veneno y el fruto de vuestra justicia en ajenjo? ¿Qué quiere decir esto? Que aún los ricos eran tan crueles que trataban a sus empleados de una manera infrahumana. El comportamiento de estos nuevos ricos había tornado la justicia y el derecho en una bebida amarga y hasta venenosa. Es más, se jactaban de haber adquirido el poder con su propia fuerza, porque dice el 13, vosotros que os alegráis en nada, ¿qué decís? No hemos adquirido poder con nuestra fuerza. Mire, el Señor les había dado todo y ahora ellos creían que la fuerza era por ellos. Dice el 14, pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amad hasta el arroyo de Arabá. Entonces, ¿verdad que hay muchas personas, o cuántos de nosotros en algún momento nos hemos comportado de la misma manera, con orgullo? ¿Quién de nosotros no ha llegado a pensar, si es que a mí nadie me ha dado nada? Si todo lo que yo tengo me lo he ganado con sacrificio, con trabajo, y se nos olvida que quien nos dio la vida, la salud, el aire, la fuerza, los recursos y todo, ha sido el Señor. Entonces, a estos no se les ocurre pensar siquiera que Dios les está dando vida en el momento preciso que hacen su afirmación de orgullo. Frente a este egoísmo, la única opción que queda a Dios es quitarles todo. Israel se jactaba de haber colocado sus fronteras en los nuevos límites establecidos por David, por lo que dice en el versículo 14, ¿verdad? Esto está en el segundo libro de Reyes 14:25, que dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. 25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Ejer. Amén.
Entonces, Jeroboam había podido recuperar el territorio que Israel había perdido anteriormente al oeste del Jordán. ¿Y qué quiere decir esto de que habían recuperado el territorio? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Amós muestra su conocimiento de las ciudades que habían sido conquistadas por Israel y las menciona para mostrar con sarcasmo el orgullo de este logro. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos estaban celebrando que habían alcanzado mayor territorio. Pero lo que no entendió Israel y lo que había una tristeza muy grande en Amós era que les estaba anunciando que una nación poderosa va a quitarles todo desde el norte, desde Hamat hasta el sur, el arroyo de Araba. Entonces les dice, lo que ustedes habían, extendido el límite, de nada les sirve, porque va a llegar un momento en que Arabia les va a quitar todo y ustedes van a pasar a ser territorio de ellos. Entonces, con esto termina el capítulo 6. Y algunos creen que este es el último sermón porque los siguientes 3 capítulos de Amós son profecías. Entonces creen que fue un sermón que él le dio al pueblo y los capítulos en adelante son las profecías, porque hay 5 visiones y una promesa gloriosa, de Amós 7:1 a Amós 9:15. Amén. Así que acompáñeme ahora, vamos bien relativamente con el tiempo. Amós 7:1. Aquí está hablando de visiones de advertencia. Y en la primera parte estamos viendo 3 visiones de destrucción. Fíjese que las visiones de Amós que se encuentran en esos capítulos son sueños proféticos que el Señor le dio, o hasta los podemos interpretar como pesadillas sobre el futuro, porque dice 3 visiones de destrucción, visiones de advertencia. Entonces, en un sentido, estas visiones representan las credenciales del profeta. ¿Por qué? Porque lo que el Señor le dio a Amós, esto se cumplió. Amós no predicó por deseo de predicar. Lo hizo por una obligación poderosa que él no pudo evitar. Entonces, es interesante que todas están relacionadas con acontecimientos de la vida diaria. Cualquier otra persona pudiera haberlas visto y no darle una mayor importancia. Amós, por otro lado, vio la mano de Dios obrando en los hechos de la vida diaria. Esto es de suma importancia para entender los motivos detrás de la actuación de Amós. Entonces, acompáñeme a Amós 7, versículos 1 al 6. Y oiga, y ponga mucha atención a la lectura, porque dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzó a crecer el heno tardío, y he aquí el heno tardío después de la siega del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. Y he aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que nos aparece? Primero habla de la plaga de langostas y el fuego. Y fíjese que esta plaga, la de langosta, era uno de los peores azotes para los agricultores del Medio Oriente. Si no, recuérdese, allá en Éxodo 10 del 12 al 15, y ya lo estudiamos también en Joel, ¿verdad? 2 del 1 al 11, en donde vino la langosta. Dice que primero vino el saltón, el revoltón,
el otro, y vino la langosta, y dice que acabaron con todo. También Habacuc, ¿verdad? O en Habacuc. Entonces, hablando de la plaga de langostas, es más, esta plaga atacó el cultivo después que el pueblo había entregado la primera siega, o sea, la mejor, como impuesto al rey para alimentar los caballos de la caballería real. Ahora, yo quiero que por favor volvamos una vez más y le quiero explicar para que usted entienda muy bien a qué se refiere el versículo 1. Dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, el Señor, no otra cosa. Oiga, el Señor criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Significa que había un heno primerizo o un heno temprano, dejémoslo así. Entonces, este heno temprano es el que se le daba como impuesto al rey para alimentar a los caballos de la caballería real. Y entonces el primero, que era lo mejor, era para los caballos del rey. Era un impuesto para que se le daba al rey, lo mejor. Y entonces dice que él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. ¿Qué quiere decir esto? El heno tardío. Entonces significa que la siguiente cosecha, ¿para quién era? Para el pueblo. Y entonces el Señor mandó langostas después que habían pagado lo del rey y esperando lo que era para ellos para poder subsistir o para poder vivir la nación. Entonces, al comerse las langostas, el heno tardío, los dejaba a ellos en una situación económica muy deplorable, una situación muy mala. Entonces, Amós intercede por el pueblo, no en base a sus méritos, sino debido a su debilidad como nación pequeña, sin muchos recursos. ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a poner como un ejemplo. Es como que viene a usted y le pagan un ejemplo, $100. Y entonces viene usted y lo primero que tiene que hacer es pagar un impuesto. Tiene que pagar los taxes o el impuesto. Y entonces son $30, 25, lo que usted quiera. Y entonces usted de los 100, usted da los 25, se queda con 75. Estos $75 son los que usted necesita para pagar sus cosas. Pero es que dando esto es como que perdiera los 75, se queda sin nada. Se queda en una situación triste, ¿verdad? Entonces, oiga, dice el 2, y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, quiere decir que para el pueblo no quedó nada. Yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Amós sabía que Dios los había rescatado de la esclavitud, así como lo dice Deuteronomio 7:7. Y tenía mucha compasión por las viudas, los huérfanos y los pobres, como está escrito, y escrito en Éxodo 20, del 21 al 27. Y entonces se arrepintió Jehová de esto en el 3. No será, dijo Jehová. No es arrepentirse en el sentido de lo que hace un pecador, sino que significa desistir, tener compasión o cambiar de opinión, hacerlo de otra manera. Amén. Ahora, el segundo, y más que todo, es como aplicar un castigo como un padre. No es a destruir, sino que aplicar un castigo como un padre. El segundo caso es muy semejante. Vámonos ahí a Amós 7, versículos del 4 al 6. Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego. La primera advertencia fueron la langosta, la plaga de langosta. Ahora habla de fuego. Y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, oiga, vuelve a interceder otra vez Amós por Israel. Jehová, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? ¿Por qué no dice Israel? ¿Por qué habla de Jacob? Ya lo vamos a ver. Pero ¿por qué dice, oiga,
¿quién levantará a Jacob? Y oiga lo que dice, porque es pequeño. Entonces está hablando ahora que venía un incendio impulsado por un viento fuerte que amenaza destruir las viviendas y los campos, y ni aún el empleo de agua podría apagarlo, y de un agua subterránea. Hay algunas traducciones que hablan esto, que hacen mención a un gran océano y que se refiere a aguas debajo de la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Mire, bien simple. Algunos hebreos creían que la tierra descansaba sobre una cantidad de agua. Quiere decir que estaba el agua y que para ellos, la visión de ellos de cómo era la tierra, era que la tierra descansaba sobre agua. Y si esta agua se secaba, ¿sobre qué iba a estar la tierra, verdad? Entonces ya no iba a haber ya el mundo ya no seguiría existiendo. Entonces, eso es lo que ellos creían, ¿verdad? Entonces, esta vez la intercesión de Amós es ante la posibilidad de un desastre de tan grandes proporciones que la nación no podría levantarse nunca para volver a la vida normal. Y la compasión de Dios se ve de nuevo en la frase, no será esto tampoco. Amén. Ahora, fíjese que del 7 al 9, leámoslo, Amós 7 del 7 al 9, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. La primera fue la plaga de langostas, ahora después segundo fue el fuego o un incendio y ahora habla de una plomada de albañil. Versículo 8, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y oiga lo que dice el 9, los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Entonces, en esta visión se entiende que algún tiempo ha pasado y que nada ha cambiado en el comportamiento del pueblo de Israel. Ahora, desde la Edad Media, los rabinos habían traducido plomada de albañil y así tiene sentido al leer el versículo, pero la palabra usada en hebreo significa estaño. Ahora, ¿qué significa esto de la plomada de albañil? Aquel que ha trabajado en construcción entiende perfectamente, pero los que no, es que la idea es que el Señor emplea una plomada para medir la rectitud del edificio moral y religioso de la nación. Entonces, ¿qué es una plomada? Es un hilo y abajo tiene una pesa, como con una punta, como una figura de un trompo. Esa es la plomada. Entonces se pone y entonces eso se hace para poder ver el muro que se ha levantado. Y entonces, ¿para qué ver? Para ver la rectitud. Y la puso, dice, en medio, oiga, en el 8, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil, oiga, en medio de mi pueblo Israel. ¿Y qué cree que encontró? Que Israel estaba más torcido que a saber qué. Entonces, la idea es que el Señor emplea una plomada para medir la rectitud de lo moral y de lo religioso de la nación. Y como resultado, halló a la sociedad entera inclinada hacia la maldad. ¿Qué pasa cuando un muro está inclinado? Hay que botarlo, porque es un peligro. Entonces, ¿qué quiere decir esto en otras palabras? Como un documento acreedor en su mano, es decir, Dios tenía las pruebas. Es como cuando hay un acreedor que tiene un documento en el cual certifica que la persona es deudora. Entonces, Dios ahora va a reclamar el pago de la deuda que tienen con él. El edificio nacional, es decir, la nación,
va a caer debido a su inclinación al pecado en todos los niveles de la sociedad. Y mire, es interesante porque ¿quién tiene los planos? El Señor, que es el gran arquitecto. Él es el que hizo todo para construir una nación que respetara los derechos de todos y que administrara la justicia en forma imparcial. Y el pueblo había fracasado totalmente. Ahora, ¿dónde podemos ver esto? Oiga, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué hizo el Señor allá en Génesis 6:5? Puso la plomada. Y vio que eso estaba horrible. 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. También 8:21. Y percibió Jehová olor grato. ¿Sí? Ya se había acabado a toda esta, a todo el mundo que se había vuelto pecador, ¿verdad? Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Amén. Entonces, volviendo otra vez a Amós 7, ¿qué nos damos cuenta aquí? Que el profeta ya no podía interceder más. Este problema no era el resultado de una plaga exterior, sino de un cáncer mortal en el corazón de la nación entera. Sí, había habido una influencia externa, pero esa influencia externa ellos permitieron para que adentro se volviera un cáncer. Y prácticamente estamos diciendo que ya no había más solución. Entonces tuvo que resignarse a la sentencia de Dios. ¿Quién? Amós. Cuando dice, no lo soportaré más. O en el 8, no lo toleraré más. ¿Por qué? Dios no pudo pasar por alto un pecado tan grave. Recuerde allá en Corintios, ¿verdad? Cuando hablamos de la cena del Señor, del que tome indignamente. Dice que unos están enfermos, otros debilitados, y dice, y otros duermen. Y ese duermen no es que se quedan dormidos en el culto o que no vienen porque duermen. No, 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 no. Porque tomar la cena del Señor ha llevado a que muchos mueran. Y el Señor ha tenido que quitarlos, ponerlos a dormir, porque el pecado de ellos va a ser peor. Entonces, dice que muchos están enfermos, debilitados y duermen. Ese duermen no es que están dormidos y que no, que han muerto por tomar la cena del Señor indignamente. Amén. Entonces, dice el 9, oiga lo que dice Amós 7:9, los lugares altos de Isaac serán destruidos. ¿Qué lugares altos? Cuando la palabra dice lugares altos, se está refiriendo a que había un altar para un ídolo. ¿A dónde están los ídolos? La religión tradicional, cuando tiene un ídolo, no importa en la ciudad que sea, cuando tiene un ídolo, ¿dónde está? En alto. Si es un lugar de montañas, siempre en un lugar alto va a estar el ídolo. Si es un lugar como una planicie, le hacen una cosa y arriba ponen el ídolo. La tradición sigue hasta el día de hoy. La idolatría sigue igual. Entonces dice, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Entonces, los santuarios y lugares de culto pagano van a ser destruidos. Es más, la familia de Jeroboam, que es el segundo, no va a continuar sobre el trono de Israel. Y recuerde que solo el reino de Judá fue el que se mantuvo. ¿Por qué? Porque se le fue dada la promesa a David. Tu reino será eterno. ¿Y en quién se cumplió? En el Señor Jesús. Entonces, muchas veces se ha interpretado el libro de Amós señalando al profeta como un hombre frío, muy estricto, sin compasión para nadie, pero eso no es cierto.
Aquí se ve como una persona muy humana que vivía en una relación muy íntima con el Señor. Y en ningún momento Amós tuvo ninguna satisfacción en la muerte de sus compatriotas malos. Intercedió por ellos y en distintas ocasiones hizo una súplica a ellos para que buscaran a Dios y así vivir la vida abundante. Y esa es la esencia de lo que estudiamos allá en los capítulos 4 y 5. Amén. Y Amós 7 del versículo 10 al 17. Y aquí vamos a ver, permítame, aquí vamos a ver una confrontación con la máxima autoridad religiosa. ¿Y quién era? Amasías. ¿Por qué? Porque Amasías acusa a Amós, de rebelión. Acompáñenme. Amós 7, versículo del 10 al 17. Dice, entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, óigalo, ¿cómo lo trata? Vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Recuerde que este estaba allá en la parte de Israel y Amós era de Judá. ¿Y cómo lo dice? Mire, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y oiga la advertencia que le da en el 13. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey. Ah, ¿acaso no era santuario del Señor? Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Y aquí viene un versículo que es muy conocido por muchos. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces, el encuentro entre Amós y Amasías parece el relato de un testigo ocular, probablemente el de un discípulo del profeta. Ahora, el sumo sacerdote Amasías nunca pone en tela de juicio que Amós es un profeta de Dios. Nunca dice que es un charlatán. Su actuación contra el profeta es informarle que tal clase de predicación es prohibida en Betel. Le estaba diciendo a Amasías a Amós, aquí en Betel no se profetiza de esa manera. Aquí se profetiza lo que el rey quiere escuchar. Prácticamente, ¿verdad? Y lo acusa de que estaba levantando una conspiración contra el rey de Israel o contra la casa real, porque Amasías le está informando al rey lo que Amós había dicho. Entonces, lejos de solamente ser un sermón, Amós había conspirado contra el rey y es posible que algunos de la tierra tomaran sus palabras como un llamamiento a organizar una rebelión contra el régimen. Entonces, Amasías pensaba que Amós era una amenaza al orden público y que los demás se iban a levantar. Pero hay que dejar algo muy claro. No se sabe si Amós dijo que Jeroboam iba a morir a espada, como Amasías afirma, aunque el dicho suena como un oráculo profético. En ningún momento se encuentra esto. Pero lo cierto es que el rey murió, Jeroboam, de causas naturales. Eso está en segundo libro de Reyes 14:29. No obstante, en la mentalidad hebrea, una palabra pronunciada por un profeta tenía fuerza propia, como una flecha que una vez lanzada no se podía retirar. Ahora, Amós había dicho o había hablado de una maldición sobre Israel que podía tener consecuencias muy graves, pero esta maldición no fue dada por el corazón o por la mente de Amós, venía dada por el Señor.
Y Amasías desconocía que Amós había intercedido por el pueblo. Entonces, con o sin autorización del rey, Amasías identifica a Amós. Oiga, cuando le dice vidente, ¿por qué le dice vidente? ¿Cuál es el punto? Y aquí hay que ver algo muy, muy interesante. Déjeme ver cuando le dice en el 12, Amasías dijo a Amós, vidente, ¿qué significa este vidente? Bueno, para Amasías, Amós era uno de los videntes profesionales. Es que en ese tiempo en Israel habían videntes profesionales. Hermanos, al día de hoy encontramos un montón de cosas. Hay muchos que son son pastores, profetas profesionales. Que lo importante para ellos es un salario, ver qué ganan, ver qué sacan. No es amor por Dios, no es amor por el pueblo. Es más, se valen del pueblo. Ven la manera, hermano, estamos viviendo un tiempo y siempre ha sido así, pero yo creo que hoy más descarados, se valen del pueblo, ver todo lo que le pueden sacar. Entonces, para Amasías, Amós era uno de estos videntes profesionales que fueron consultados por reyes y otros sobre asuntos del futuro y que recibieron pago por cada consulta. Sí, es como ahora, como tenemos años de verlo, ¿verdad? Mire, usted está en deuda, venga, pacte con Dios, ponga $20 y vamos a orar para que el Señor le dé. No, eso no es correcto. Entonces, ¿entiende ahora la forma despectiva del vidente? Porque fíjese que Amasías tampoco llamó a Amós un profeta falso. Solamente le mandó volver a su propia tierra y ganar su dinero de sus compatriotas de Judá. Porque cuando le dice, huye a tu tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Allá ve a cobrarles a los de Judá que ellos te paguen lo que tú vas a profetizar. Seguramente el acento de Amós indicó que era natural de Judá. Y lo más probable es que Betel tenía su propio grupo de profetas profesionales y ya no hacían más falta. Estaban completos. ¿Para qué traer más a otro? Hay que darle dinero. No. Aquí nosotros hacemos nuestro negocio. Entonces, cuando le estaba diciendo a Amasías, a Amós, vidente, lo estaba tratando de hacer de aquellos profetas profesionales. Y fíjese que como hombre enérgico e independiente que era Amós, anunció que no era y que nunca había sido profeta profesional, ni tampoco miembro de un gremio o sindicato de profetas. No tenía que hacer esto para comer. Le dice que tiene su propia profesión, que es ganadero, pastor y agricultor. Dice en versículo 14, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, es decir, no soy de los que tú dices que les pagan, ni mi padre ha sido a uno de los que le pagan. Yo no estoy hablando, yo no estoy dando estas profecías o este sermón por un pago, lo estoy haciendo porque Dios me mandó. Entonces dice, no soy profeta ni hijo de profeta, y oiga, sino que soy boyero, que era un pastor que ¿cómo se llama? Cuidaba bueyes y pastoreaba bueyes, boyero, y recojo higos silvestres. Entonces, Amós no tenía la necesidad de profetizar para que le dieran. Dice, soy ganadero, pastor y agricultor. Es interesante notar que los higos silvestres, amén, porque dice, y recojo higos silvestres. No crecen a la altura de 1000 metros como la altura de Tecoa. Tecoa estaba en un lugar alto, sino al nivel del mar. Hago otra vez, recapitulo. Los higos silvestres no crecen en lugares altos. Entonces,
Tecoa estaba en un lugar alto. Los higos silvestres se dan al nivel del mar en un clima más caliente como el del valle del río Jordán. Por lo tanto, podríamos deducir que Amós tenía propiedades en por lo menos dos localidades. Entonces, esto da a entender de que no era un hombre pobre. Entonces, los bueyes, era boyero, los tenía allá en Tecoa, en un lugar alto. Pastaba a bueyes, pero también recogía higo silvestre. Entonces se puede decir que tenía otra propiedad que tenía que estar al nivel del mar. Y entonces era agricultor. Entonces no era ningún pobre. Entonces, con palabras ásperas, Amós dice que antes vivía tranquilamente y de repente Dios lo toma físicamente su trabajo y lo envió al norte a predicar. ¿En dónde está eso? En el 15. Amós 7:15. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, amén, dejémoslo hasta ahí, vamos a seguir. Entonces, el verbo tomar se emplea normalmente en el sentido de tomar pan de la mesa. No estaba Amós en Betel por iniciativa propia, sino por un mandato directo de Dios. Entonces, cabe la pregunta, ¿hubo muchos sacerdotes y profetas en el norte? ¿Por qué no utilizó Dios uno de ellos? Justamente este es el gran misterio de la profecía bíblica, ¿verdad? Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. ¿Acaso no habían profetas en el reino del norte? Pero Dios no ocupó a uno porque probablemente todos eran corruptos. Dios llama a los siervos que Él sabe que le pueden ser útiles en cada situación determinada. No importa si son hombres o mujeres, ricos o pobres, bien educados o autodidactas. El llamamiento a servir a Dios es sumamente personal. El que escoge la vocación sin un llamado de Dios está destinado a fracasar. Repito, el que escoge la vocación sin un llamado de Dios, hay mucha gente que dice, por puro sensación y por pura, no sé qué palabra ocupar, por pura emoción, ay hermano, yo creo que el Señor me ha llamado y que yo tengo que ser pastor y predicar. Y si el pastor no tiene discernimiento y no conoce y dice, yo he escuchado mucho, sí hermano, qué bendición, lo vamos a mandar, vamos a abrir, y mandan a la persona y fracasan. Porque no fue Dios el que escogió a esa persona. Si Dios lo escoge a usted, no importa si es hombre o mujer, para servirle, Dios le va a dar las capacidades, Dios le va a dar la provisión, Dios le va a dar la templanza, Dios le va a dar el esfuerzo. Hermanos, el empezar un ministerio de la nada no es fácil. Cuando el ministerio no se trata de hacer dinero y de hacer sensacionalismo, sino de predicar la palabra. Las iglesias que se dedican a predicar la palabra de Dios sanamente están casi vacías, porque la gente lo que quiere es, lo que la gente quiere no es palabra, no es alguien que lo confronte a su alma. Si la iglesia se enfría y la voz auténtica de Dios no se oye por sus pastores, entonces Dios levantará a sus siervos. ¿Quiénes? Los profetas. Mandará a alguno para dar un mensaje al pueblo. El verdadero profeta no tiene otra alternativa excepto anunciar la palabra que Dios mismo le ha dado. Amén. Y termina el 17. Por tanto, así ha dicho Jehová. Oiga, oiga qué duro esto. Esto era para la mujer de Amasías. Por tanto, ¿por qué es esto? Porque Amasías se levantó para menospreciar y poner en mal a Amós. Oiga lo que le sucede. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda,
e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Y aunque no se menciona a Siria por nombre, esta reunión que tuvieron termina con una descripción del sufrimiento que le esperaba a la familia del sacerdote y habla de la afirmación de la próxima invasión de la tierra y el cautiverio de su población, cosa que se cumplió al pie de la letra en menos de 40 años. Y con eso termino. Segundo libro de Reyes 17, 23, solo para confirmar esto último. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y 25, segundo libro de Reyes 25, 21. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat, y así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Amén. Bueno, yo espero que el Señor nos haya hablado, de que podamos poner atención a su palabra, porque el pecado trae graves consecuencias. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido una vez más poder compartir de tu palabra. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel. Gracias porque hasta el día de hoy tú has tenido cuidado de nosotros. Señor, que tu palabra quede en nuestros corazones, que podamos ser leales, fieles a ti. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.